¿qué tal? Soy la periodista Rocío Galván y esto es Diálogos desde la Frontera, un programa editado y producido por el Colegio de la Frontera Norte, California, desde la ciudad de Tijuana, Baja California. Como siempre nos acompañan invitados muy interesantes y especiales y esta no es la excepción. En un momento más, comenzamos. Bien, pues hoy en Diálogos desde la Frontera nos acompaña la doctora Teresa de Jesús Negrete Arteaga. Ella es docente e investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional, es pedagoga por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra y doctora en ciencias con especialidad en investigaciones educativas. Investiga desde el 2006 la emergencia del campo de la intervención educativa y desde el año 2008 es responsable en México del proyecto internacional Investigación e Intervención Educativa comparada entre México, España y Argentina. Y nos da muchísimo gusto tenerla hoy aquí como invitada. Doctora, bienvenida. Gracias, muchas gracias por esta invitación y por estar acá con ustedes en la frontera norte de nuestro país, ¿no? Doctora, usted está aquí por una razón específica. Vino a una reunión de la red de egresados del Colegio de la Frontera Norte y tuvimos el gusto de escuchar su presentación, su ponencia magistral, de la cual usted nos dará el nombre, en donde pues dio algunos puntos muy importantes justo en este momento para el país y para la educación. Sí. Bien, pues fui invitada para este 6º Congreso Internacional de la Red de aquí del Colegio de la Frontera Norte. Es mi primera vez que participo en este tipo de eventos que ustedes vienen desarrollando. Y el tema que trabajé es temas emergentes en educación en México, en el México contemporáneo. Y este tema tomó relevancia y ha tomado relevancia porque los proyectos que hemos venido desarrollando toma sentido clave la idea de emergencia, ¿no? Y en la idea de emergencia nosotros estamos relevando aquello que tiene que ver con algo que llamé en la conferencia lo que vive los sujetos, los niños, los jóvenes en una fragilidad de la vida, ¿no? Y que di referencia a lo que tenía que ver con las cosas del corazón, ¿no? Y esta fragilidad cada vez se hace más patente en relación a los estados emocionales que aparecen relevados en las vidas de los jóvenes, de los adultos, por esos atravesamientos donde las instituciones cada vez más sus asideros se ven dislocados y entonces no hay posibilidades de anclaje de la vida psíquica con lo social y que además se vieron agudizados ahora por las cuestiones vividas por la pandemia en estas vivencias y experiencias de amenaza de muerte, ¿no? Y que a partir de ello pues se pone en realce lo que implica sostenerse de una manera vital, pero también ya viene antecediéndose esto que podríamos llamar, algunos autores lo han llamado como este capitalismo emocional, ¿no? Donde se pone más de realce la dinámica de las relaciones interpersonales y los afectos, ¿no? Se sobreponen ante la posibilidad de construir sentido, ¿no? Y entonces se vive en una angustia constante en este estado emocional jugado por la emoción misma, y eso lleva a una imposibilidad de poder armar asideros de lo social y construir esos imaginarios que nos llevan para darle sentido o razón de ser de nuestro existir. ¿Y qué pasa con nuestras nuevas generaciones? ¿Qué pasa con quienes en estos momentos están en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria y bueno, hasta en la universidad? Claro. Bueno, pues algo que se ha explotado de lo emocional tiene que ver mucho con las redes socioculturales, las redes digitales, que van, digamos que metiendo leña al asunto de hacer caliente la vida cotidiana, ¿no? En donde las pulsiones están jugadas con lo económico y lo económico con las pulsiones, y esas dinamizaciones pues no encuentran regulaciones. Y eso lo vemos desde los niños muy pequeños, donde los papás les
por entretenimiento les dan el acceso a un dispositivo y a partir del dispositivo los niños van jugando con esos contenidos, eso que aparece como recorridos, ¿no? Desde donde sentirse vitales, ¿no? Vivenciar ello. Y en eso que aparentemente es un entretenimiento, va siendo un modo de vivir, ¿no? Pero que además no vamos teniendo claro en cómo operan esos imaginarios de jugar un juego, de los roles que están ahí puestos, ¿no? De los tópicos con los que se trata lo lúdico, ¿no? Y que en muchas ocasiones está jugado de manera muy fuerte la intensidad jugada en la crueldad. Y entonces eso es algo que no nos percatamos. De hecho, hay unas series y caricaturas con ese seño de crueldad tan evidente, porque antes era sutil y ahora es tan patente, ¿sí? Que se naturalizan esos actos como actos de un modo de hacer y de vivir. Y que se hacen además normales. Claro. Que hace que las nuevas generaciones vean la crueldad como algo normal. Claro. Sí. Y eso es lo que pues verdaderamente impacta. Claro. Sí, se normaliza que así es como se manifiesta la afectividad. Y además en un ejercicio de satisfacción inmediata, rápida, donde el otro es objeto de mi satisfacción. Y si esa satisfacción no es inmediata, entra el gran vacío, ¿no? Entonces, claro, ¿qué reto nos estamos encontrando en los espacios de las instituciones escolares? Que el modo de operar en las instituciones, las pautas de ejercer, el estar en la institución, pues ya están caducas, ¿no? Porque no logran que haya esa inscripción subjetiva en lo que se está orientando o pidiendo, ¿no? Entonces, ¿qué vamos encontrando? Que problemas de atención, problemas de conducta, ¿no? Abandono escolar, o sea, todas estas manifestaciones que rompen con la lógica de lo escolar o ponen en entredicho, ¿no? La lógica del propio sistema, lo disloca. Pero además también se hace manifiesto, y eso está muy fuerte, lo que tiene que ver en cómo esas vivencias en lo digital transitan al espacio de la vivencia de lo escolar. O sea, las prácticas de crueldad, las prácticas de violencia, las exposiciones de la vida íntima en lo público, atraviesan la dinámica de la vida cotidiana en los espacios escolares. Doctora, vamos a tener que hacer una pausa. Dejo una pregunta. Usted trabaja en un proyecto junto con España y Argentina. Me llama la atención, a ver si me explica por qué con estos países, porque siempre nos ponen de ejemplo los sistemas educativos de otros países. Y en este momento, no sé, en ese sentido, ¿usted qué opine? Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra invitada.
¿Ya conoces la librería del Coler? En la librería virtual del Coler puedes encontrar un acervo de libros sobre temas de migración, cultura, sociedad, política, medio ambiente y mucho más. Ingresa desde cualquier dispositivo a librería.coler.mx. Elige tu libro, haz clic en comprar impreso o digital, elige la cantidad de libros que quieres comprar y da clic en realizar pedido. No olvides hacer tu registro de datos personales. Dentro de 10 a 15 días hábiles tendrás los libros impresos en tus manos. ¡Y listo! ¡Así de fácil! Bueno, retomamos esta conversación con nuestra invitada aquí en Diálogos desde la Frontera. Y bueno, le preguntaba yo porque, por ejemplo, veo que ensalzan mucho que en Japón se está dando énfasis en diferentes áreas que ya no tienen nada que ver con un programa educativo formal, por así decirlo, sino una preparación para la vida. Uh-huh. Ahora sí que al meter todos estos elementos que usted analizaba con tanta precisión, lo de la crueldad, lo de los valores, qué sucede con eso, y también los estándares educativos de los países nórdicos, que también son un ejemplo para el planeta. Claro. Entonces, no sé, en ese sentido, usted con su experiencia, ¿qué nos pudiera aportar? Sí, bueno, me parece que algo que hemos trabajado nosotros toma como punto de partida no un modelo, sino la vida, lo vivencial. Entonces, el hecho de que podamos pensarnos desde hablar de cómo vivimos, qué es lo que hacemos, con quién lo hacemos, ¿no? Poner en juego, relatar la vida, el relato biográfico, ha sido el punto de partida de nuestros proyectos. Entonces, esto nos llevó a tener una convergencia con colegas de la Universidad Jaume I de Castelló en España, porque ellos están haciendo un trabajo muy interesante de recuperación de la memoria. Y la recuperación de la memoria de los pueblos a través de sus vivencias y también una recuperación que tenga que ver con un tránsito intergeneracional entre los viejos y los jóvenes. ¿Por qué? Porque los procesos migratorios que se están viviendo en el caso de España, de los pueblos, de los jóvenes que están saliendo a las ciudades o que están transitando a otros países, se están quedando prácticas ancestrales situadas con los viejos en los pueblos, y entonces este retorno de los jóvenes a esos lugares y volver a recuperar esas prácticas vitales han sido parte de sus proyectos. Y entonces esto ha sido muy interesante porque en eso nos encontramos, en el que nosotros trabajamos, en la idea de la vivencia como punto de partida de los proyectos para hacer investigación e intervención simultáneamente, que al tiempo que ponemos un dispositivo, disponemos al sujeto al habla de su vivencia, estamos dando cuenta, dando testimonio de aquello que le está sucediendo, y al tiempo que da cuenta de ello, lo analizamos. Y al analizar, transitamos a construir una experiencia de sí, del sujeto frente a sus condiciones ante el mundo, ¿no? Y en el ejercicio analítico, también hacer travesía de cómo podría ser de otro modo. Entonces, ¿qué se conserva y qué se cambia? ¿Cómo? ¿No? Bueno, en esa lógica es que también convergían los proyectos de los colegas de España, en este hacer memoria. Y ahí es donde nos fuimos encontrando, ¿no? Los tres países, México, y con Argentina sucedió lo mismo, porque además con Argentina fuimos teniendo una relación muy fuerte con colegas y con que trabajan extensión universitaria. También hay que decir que con los colegas de España es el área de extensión universitaria la que está impulsando estos proyectos. Y en el caso de Argentina sucedió lo mismo. Azarosamente nos fuimos encontrando en el trabajo, y era con el área de extensión universitaria que trabaja en zonas rurales con personas jóvenes y adultas, o en las zonas urbanas desarrollando proyectos, y que estos proyectos tenían que ver con hacer la memoria.
o también con aquellas organizaciones argentinas que han trabajado para hacer memoria a partir de los acontecimientos de las dictaduras, de las búsquedas de los desaparecidos, etcétera, con los museos de la memoria. Y entonces fuimos tomando con ellos una resonancia de nuestra perspectiva de trabajo, ¿no? Y eso fue lo que nos llevó, entonces, no en la búsqueda de tener un modelo que se comparara, sino en cómo hemos, desde esta recuperación de la vivencia, hacer investigación e intervención, aunque le denominábamos de distinta manera. En algún caso se llamaba desarrollo comunitario, en otro tenía que ver con trabajos de hacer memoria. Fuimos cayendo en cuenta que eran procesos de investigación e intervención educativa, ¿no? Qué interesante, Sí. qué interesante, porque evidentemente la realidad de cada país es distinta. Y esta parte se la pregunto porque siempre es como una menosprecio o discriminación hacia la educación como se imparte en México, ¿no? Claro, claro. No, y he de decir que en este proyecto quienes llevamos la voz cantante somos los mexicanos, ¿no? Porque de hecho el enunciado de investigación e intervención educativa lo fuimos dando nosotros a partir de hacer este ejercicio de pensar cómo es que vamos desde esas vivencias formando a los sujetos, y al mismo tiempo en esa formación, que es una formación de una experiencia, de lo vivido, se abren estos nuevos escenarios de posibilidad. Decimos transitar de lo imposible a lo posible. Y entonces eso lo fuimos haciendo en espacios escolares y lo fuimos haciendo en espacios comunitarios. Nuestras primeras experiencias fueron en Cuautla, en una subsede de la Universidad Pedagógica Nacional, que después se movió hacia Ayala, la zona oriente de Morelos, comunidades muy alejadas, sin servicios. La única institución de educación superior ahí era la subsede de la Universidad Pedagógica, y entonces eso nos permitió ver como la diversidad de expresiones que podían tener y los contrastes con los que nos podíamos espejear con los españoles y los argentinos. Y entonces ellos venían a acompañarnos, a hacer un acompañamiento de los proyectos con su propia experiencia. Entonces era una cosa maravillosa porque nos iban transmitiendo su modo de ver las cosas en el ir haciendo juntos, ¿no? Y eso resaltó mucho los procesos de formación de nuestros jóvenes en la licenciatura en intervención educativa en ese lugar recóndito. Entonces, por ejemplo, una colega de Córdoba, Argentina, decía, es que la ruralidad para nosotros es otra dimensión a la ruralidad que aquí se vive en esta zona de Morelos, ¿no? Y claro, lo mismo nos decían los españoles de cómo ellos vivían la ruralidad en sus zonas marginadas o rurales en España. Entonces, esos contrastes, de hecho hicimos ejercicios de mostrar las distintas expresiones de la ruralidad, y esos espejeos de que hay elementos comunes, pero también diferenciados, pues nos enriquecieron muchísimo, ¿no? Ya lo creo, ya lo creo. Doctora, vamos a tener que hacer de nueva cuenta una pausa. A mí me gustaría mucho, usted es pedagoga, sí. Usted nos acaba de exponer muchos cambios o cambios muy notables en las nuevas generaciones. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede aplicar? Porque la verdad, la vida está allí, como usted dice, y qué experiencia se puede aplicar de todo lo que usted ha visto, lo que observa y lo que viene en el futuro a corto plazo. Claro. Vamos a hacer una pausa y regresamos con el tercer segmento de hoy aquí en Diálogos desde la Frontera.
Bien, pues dejé una pregunta al aire, doctora, Sí. y me gustaría mucho escucharla. Sí, creo que estamos viviendo unas dinamizaciones de los niños, de los jóvenes, esto que decíamos en relación a unos discursos que los llevan a esta búsqueda de satisfacción inmediata de mucha rapidez, muy articulada con esquemas de orden económico, una biopolítica, o sea, una política de la vida, de lo emocional, pero articulado a lo económico, a ser consumidores, ¿no? Y entonces hay una tensión entre cómo ciudadanizar a alguien que se viene socializando en ser consumidor, ¿no? Entonces tenemos una paradoja ahí muy fuerte, ¿no? Y que esa ciudadanización o esa socialización de la que hablábamos en relación a esa socialización en la violencia que se naturaliza, y que busca de manera muy inmediata, las instituciones buscan responder con urgencia, ¿sí? En esta respuesta de la urgencia, paradójicamente, vuelven a generar mecanismos persecutorios de control, ¿no? O se patologiza. Y hoy estamos viviendo en un esquema psicologizante y patologizado de las conductas. Entonces, en las mismas redes, ¿no? Dicen tóxico, ¿no? Mi relación es tóxica, o también se asume, hasta se dan las pautas para valórate, cuál es tu perfil y entonces psicológicamente cómo te estás moviendo, ¿no? Y se maneja en el terreno esto de lo emocional, ¿no? O sea, se acepta ya que estás enfermo emocionalmente. Emocionalmente. Entonces está patologizado una relación que podría ser constitutiva del ser humano, ¿sí? Y entonces esto hace que haya una biopolítica de dependencia de la parte medicada o de la parte que tiene que ver con lo esotérico o lo que tiene que ver incluso con estas búsquedas de asideros que convierten al sujeto en un consumidor, sin un criterio, ¿no? ¿Desde dónde armar el criterio? Entonces, de lo que se consume. Y con además estándares que tienen que ver con lo supuestamente saludable. Y entonces ahí estamos en una dinamización bastante compleja, en donde cómo insertarnos en un proceso de socialidad que formule criterios o que el sujeto vaya creando criterios para la decisión, para la elección. Y qué reto para quienes imparten la educación, ¿no, doctora? Claro, claro. O sea, para los maestros, supongo que esto pues es un reto y bueno, en el mejor de los casos, en el otro pues es dejar pasar, dejar hacer, dejar pasar. Claro. Sí, pues yo creo que es dislocante para el maestro porque los asideros, los lugares donde tenía de seguridad no están funcionando, ¿no? Entonces hay, y los instrumentos a los cuales el sistema venía pidiendo tampoco, porque la lógica de cómo controlar esto ha sido haga el plan del día, ¿no? El plan de clase, y luego de las evidencias, y entonces los maestros están en una exigencia de reportar sin poderse dar de sí con el otro, ¿sí? Y yo creo que ahí está la clave, en cómo me doy de mí con el otro, en una relación más franca en el terreno de lo humano, ¿no? Entonces traigo a cuenta lo que hablamos en el anterior segmento, que tiene que ver con esto de cómo nos abrimos al diálogo y al relato de lo vivido ambos, ¿no? Y cómo vamos reconociendo las afectaciones de nuestros actos con los otros. O sea, entonces ahí para nosotros ha sido clave volver a retomar lo lúdico, ¿sí? Volver a retomar la parte de hacer memoria de los tránsitos que vamos teniendo en esa vorágine en la que estamos inmersos, ¿sí? Para poder hacer experiencia. Diría un filósofo, Agamben, estamos en la vorágine del tiempo que no producimos experiencia, no nos damos tiempo para la experiencia, porque siempre decimos nos falta tiempo. Sí. Y a los niños pequeños también le dicen, falta tiempo. Sí. Entonces, es el ir al encuentro con el otro, con esa disposición no mediada por el mecanismo de lo que está planeado, sino el encuentro de lo vivido es clave.
Sí, o sea, esa parte que usted menciona, sí, porque todos los esquemas que había, todo lo que estaba ya escrito, está rebasado. Absolutamente. Entonces, digamos que nosotros llamamos que las instituciones han estallado en el modo en cómo venían operando. Entonces, por ejemplo, ahora el planteamiento que se está haciendo de que los docentes no sigan un programa, sino armen proyecto, pues es parte fundamental. Pero si van a hacer un proyecto académico en los términos convencionales, no va a funcionar. O sea, es armar un proyecto de ir al encuentro, de trabajar y hacer con el otro, de experimentar, de permitir el error, ¿sí? De la errancia es importante, de poder ver el alcance que se tiene y no el juzgar el error como lo no correcto. Entonces creo que yo podría decir que tendríamos que ir en contra de lo políticamente correcto, porque eso nos está llevando a ir encubriendo o simulando un modo de hacer sin dar franqueza de lo que nos está sucediendo. Sí, o sea, es no estar viendo lo que está pasando, ¿no? Así Cerrar es. los ojos Claro. y en ese sentido, pues, que hay que aprender en este momento, ¿no? Claro. ¿Cuál es nuestro proceso de aprendizaje? Doctora, pues ha sido un placer, me gustaría muchísimo que en 30 segundos nos diera una conclusión importante para cerrar nuestra conversación el día de hoy. Claro. Yo diría una conclusión por lo que habíamos empezado de este corazón palpitante, ¿no? Creo que algo que ha arrasado en la cultura mediática en la que hoy estamos expuestos, en donde se desdibuja lo privado de lo público, está muy jugada en estos actos de crueldad una satisfacción máxima en donde pareciera como si no fuéramos finitos, ¿sí? Como si no hubiera muerte. Y creo que traer a cuenta que somos finitos y que en esa finitud está jugado el pulso de la vida es muy importante. ¿Por qué? Porque no se está tomando en cuenta un límite del acto, ¿sí? Y entonces el límite del acto es el otro y el otro es vida para mí, ¿sí? Entonces reconocer que esa pulsión de vida esté jugada, puesta en relieve, me parece que eso es fundamental para el trabajo de los educadores, llamémonos familia, maestros, vecinos, ¿sí? Somos educadores, dirían mis colegas españoles, la ciudad educa. La ciudad educa. Doctora, muchas gracias. Bueno, hasta luego. Y también muchísimas gracias a todo el equipo que hace posible este programa. Agradezco en todo lo que vale el apoyo de Óscar Ochoa, también de Leonardo Barajas, de Iván Solorio, de todo este equipo de la Dirección de Difusión aquí del Colegio de la Frontera Norte. Nos vemos hasta la próxima.